Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora les traigo la nómina de la selección boliviana sub-23 para el microciclo del 30 de septiembre al 2 de octubre, ¿no? Tal como lo dijimos, tanto la mayor como la sub-23 pues han sido citadas para el mismo microciclo que va a durar desde este lunes 30 hasta el miércoles 2 de octubre. La sub-23 se va a preparar para lo que va a ser el partido amistoso el 15 de octubre contra la selección venezolana sub-23, esto en Caracas, Venezuela. Y bueno, este ciclo, tal como les dije, va a durar 3 días, ¿no? Por lo que he estado revisando, hay varios jugadores, creo que nuevos, que los quiere ver el director técnico Farías antes de lanzar lo que va a ser la convocatoria ya para ir al partido contra Venezuela. Bien, esta es la lista de convocados que ha sacado la Federación Boliviana de Fútbol y pues la pasamos a analizar. No, antes revisamos los jugadores a qué equipos pertenecen. ¿No? Vemos que esta vez Die Strongest y Bisterman serían la base, ambos con 4 jugadores. Luego estaría Royal Party con 3, Oriente Petrolero con 3, Blooming con 2, Sport Boys con 2, Guavirá 1, Always Ready con 1, Aurora con 1, San José con 1 y Destroyers con 1. ¿No? Nuevamente no hay jugador de Nacional Potosí, que es algo que creo que podemos extrañar. Tampoco hay un jugador de Bolívar, si se dan cuenta. Raro, ¿no? Es decir, Bolívar es la base de la selección mayor, pero en cuanto a inferiores juveniles parece que se está aplazando, ¿no? Pasamos a revisarlo ahora y pues estos serían los arqueros, ¿no? Tenemos simplemente 2 arqueros en esta convocatoria, que son John Cuellar de Guavirá, que yo creo que es el único que le puede pelear el puesto en estos momentos a Cordano, que seguramente va a ser el arquero titular en lo que va a ser el preolímpico en Colombia, pero bueno, Cordano, yo creo que ya lo vio bastante Farías, quizás por eso no lo llamó, y además, bueno, ha tenido algunas actitudes en esta última fecha, sobre todo que creo que no hablan bien de él, ¿no? Luego estaría Leonardo Claros de Always Ready, que es un jugador un arquero que hasta el momento no lo hemos visto atajar, porque bueno, ahí en Always Ready tenemos a Olivares, tenemos a Zamora, y luego, incluso en la reserva de Always Ready, el que ataja es Zamora. El otro día estaba viendo un partido entre San José y Always Ready en el alto, y el que estaba atajando era Zamora precisamente. En cuanto a defensores, pues tenemos José María Carrasco de Blooming, que yo creo que podría ser hasta el capitán de esta selección, va a ser el central. Walter Antero de Sport Boys, que había estado ausente, ¿no? en la anterior convocatoria, cuando jugamos contra Argentina, creo que ya estuvo presente en la anterior, que ha venido teniendo bastante buen torneo. De hecho es el sub-20 con más minutos en este clausura 2019. Creo que tiene bien ganada también esta convocatoria. Luis de Miquel de Die Strongest, que bueno, Farías lo conoce tanto de las inferiores, creo que él lo llevó a Die Strongest. Nosotros no podemos decir que sí demostró varias condiciones, pero que desde la llegada de Mauricio Soria pues no lo hemos vuelto a ver ni siquiera en la banca de suplentes de Die Strongest, ¿no? Sebastián Reyes de Bisterman, casi lo mismo pasa, ¿no? Que con Luis de Miquel. En Bisterman los centrales son, ustedes saben, Montero, tiene ese otro extranjero, Edward Centeno, y Sebastián Reyes pues no es tomado en consideración, aunque tenemos que decir que para Farías, bueno, Sebastián Reyes lo utilizó como lateral derecho en la última convocatoria, ¿no? Si no recuerdan, así es que no sé muy bien cómo lo utilizaría, porque básicamente estos 4 jugadores, si se dan cuenta, el Carrasco, Antelo de Miquel Reyes son centrales, ¿no? Luego los laterales ya serían Harry Céspedes de Royal Party, que tampoco es titular, pero sí es un jugador que alterna. Carlos Pérez de Wisterman, este jugador que en la apertura 2019 había mostrado, digamos, era un jugador que intercalaba con Sebastián Galindo en la posición de sub-20, pero bueno, desde la fecha 4 que no puede jugar porque ustedes saben que su habilitación ha sido observada por la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? No sabemos si lo vamos a volver a ver en este torneo, pero es un jugador que incluso Cristian Díaz está reclamando a la dirigencia que de una vez arreglen el problema, ¿no? Porque lo está extrañando y lo necesita. Luego tendríamos ahí a Rodrigo Cabrera de Royal Party, un lateral, creo que es derecho, es Rodrigo Cabrera, que es jugador que ha venido siendo titular, más ahora con la llegada de Maturana, que he visto que lo mantiene titular, un jugador que veremos qué nos puede ofrecer, ¿no? Y William Saucedo de Destroyers, que también es un jugador titular, es un lateral izquierdo. Bueno, hoy jugó contra Nacional Potosí como lateral derecho. Ahí juega entre lateral izquierdo y derecho William Saucedo de Destroyers. Acá extrañamos obviamente a los jugadores de Blooming, ¿no? Tanto Roberto Fernández, bueno, Roberto Fernández es el ex
es ex Blooming, el jugador que está en España, que aún estaremos esperando noticias, esperamos que se consolide ahí de titular en el equipo que está. Robert Cueto, jugador que por alguna razón ha sido borrado de Blooming, que Ervin Sánchez no lo considera ni en la banca de suplentes. Eduard Vaca, que es el jugador que está jugando ahí de lateral derecho, no, de lateral izquierdo, ¿no? Para Blooming, que también es un jugador bastante interesante. Y bueno, a ver, otro jugador sub-20 que tengamos, que habría que tomar en cuenta. Creo que no. Creo que están más bien estos jugadores que están a prueba, ¿no? Como les repito, yo creo que los jugadores de Blooming van a ser los que van a ser titulares, ¿no? En cuanto a los volantes, tendríamos a Ronaldo Sánchez de Die Strongest, que sigue ingresando algunos minutos cada partido. No termina de consolidarse, no termina de mostrar ni el 10% de lo que había mostrado el año pasado en Oriente Petrolero. Daniel Rojas de Oriente Petrolero, que sí, este jugador yo ya lo había pedido en la anterior convocatoria, que es un jugador que es titular en Oriente Petrolero, que está mostrando grandes condiciones y que hay que arreglarlo técnicamente, ¿no? Es un jugador aún bastante desordenado ahí en el campo de juego y creo que Farías lo puede ordenar. Me parece muy bien su convocatoria. Moisés Villarruel de Wisterman, que creo que va a ser fijo también en esta selección, un jugador experimentado. Franz González de Sport Boys, también un jugador que lo había pedido, que ya ha vuelto a jugar algunos minutos, que bueno, que ya tiene alguna confianza de Tucho Antelo, ¿no? Ramiro Vaca de Die Strongest, que obviamente va a ser, incluso podría decir que podría pelear con Carrasco la capitanía de este equipo. Es un jugador que incluso yo creo que va a jugar eliminatorias, ¿no? John García de Oriente Petrolero, otro jugador que lo había pedido, que también es titular en Oriente Petrolero, que creo va a quedar también en la lista para el sub-23. Lionel Figueroa de Royal Party, un jugador que en los últimos 2 partidos, los que está dirigiendo Maturana, pues está mostrando algo de lo que habíamos mostrado en la apertura 2019, y creo que también lo tiene bien ganado. Jorge Áñez de San José, bueno, un jugador que fue convocado en la anterior sub-23, en la anterior nómina, pero no jugó minutos, creo que terminó lesionado, como que llegó lesionado a San José, pero es un jugador, ya lo dije, bastante interesante, que ahí le soluciona bastantes problemas a San José en la parte ofensiva. Y creo que, bueno, en San José, en este clausura 2019, pues lo terminan sacando mucho en el segundo tiempo, pero es un jugador que ya ha marcado 3 goles este año, ¿no? Daniel Camacho de Aurora, pues este jugador que sigue siendo promesa, ¿no? Lastimosamente, Daniel Camacho, pues no sé qué pasa con este jugador. Ya pasó por Die Strongest, por Bolívar, no terminó de consolidarse. Uno esperaba que en Aurora se consolide. Mostró algunas cosas interesantes al finalizar la apertura 2019, pero en este clausura 2019 pues no le termina de ir bien, ¿no? Esperemos que en esta convocatoria pues demuestre algunas cosas interesantes. Y bueno, ¿qué jugadores extrañamos? Obviamente Eric Cano en Bolívar, que sigue sin convencer a Vigevani, creo que ha bajado bastante su nivel. Luis Pavia de Nacional Potosí, que es el encargado de los tiros libres en Potosí, de la pelota parada, que es un jugador que es el único sub-20 que ha jugado todos los partidos de esta clausura 2019. Yo también extrañaría a un Denilson Guzmán, la verdad es que de los jugadores sub-20 de Destroyers, entre José Rodríguez y Denilson Guzmán lo está haciendo bastante bien. Y a ver qué jugador más podríamos extrañar en esta convocatoria en cuanto a volantes. Weimar García de Real Potosí, que creo que debería tener también su oportunidad. Luego, a ver qué jugador más. De Always Ready, tal vez Tomichi. Al Pitbull Fernández obviamente lo seguimos extrañando, ¿no? Que bueno, esperemos que se termine de consolidar el Pitbull Fernández. Y también lo vamos a extrañar en esta convocatoria. Y bueno, ahora revisamos a los delanteros, que son 4, ¿no? César Menacho de Blooming, Moisés Calero de Die Strongest, Bruno Miranda de Wisterman y Fernando Saldías de Oriente Petrolero. Y acá, al jugador que extrañamos, pues es Sebastián Galindo, ¿no? Sebastián Galindo, que es el sub-20 de delantero que juega más, creo, en Wisterman. Y bueno, es raro que no esté en esta convocatoria, más teniendo en cuenta que ninguno de estos jugadores que han sido convocados son titulares, ¿no? César Menacho es cierto, mostró grandes condiciones, fue la figura del clásico cruceño, pero luego de eso, por alguna razón, como que Ervin Sánchez pues lo terminó relegando un poco. Y bueno,
el jugador que terminó jugando el jugador que está jugando ahí en Blooming, incluso más, es Clodis Menacho, ¿no? Que es el otro jugador, creo que es sub-18, que ha marcado también ya algún gol en división profesional, pero él es, incluso Ervin Sánchez lo prefiere a él que a César Menacho, que es lo que he notado, ¿no? Moisés Calero, que es un jugador que nos sorprendió a todos en los 4 primeros partidos, sobre cuando estaba dirigiendo Escobar, y luego con la salida de Escobar, pues Mauricio Soria le ha dado muy pocos minutos. Esperemos que yo lo veo un poco caído de autoestima, es decir, había tomado un gran impulso con Escobar, llega Soria y lo siente en el banco, ¿no? E incluso no juega muchos partidos. Bruno Miranda, que es un jugador que tampoco es titular en Wisterman, que el titular es justamente Sebastián Galindo, ¿no? Y Fernando Saldías de Oriente Petrolero, ¿no? Que es un jugador que ya pasó por Blooming, que es el hijo de Saldías, aquella figura de Oriente Petrolero, pero no termina de demostrar aún con goles, digamos, que mereces estar en la selección sub-23, ¿no? Y por otro lado, la verdad es que tenemos muy pocas opciones en la delantera, creo que es algo que hay que trabajar en el fútbol boliviano, ¿no? Pues esos serían los convocados para la selección boliviana. Como les digo, esto es para el microciclo, veremos la lista definitiva el viernes, supongo, para ya el viaje a Venezuela, ya para algunos amistosos también que está buscando la federación, y veremos si se agregan algunos jugadores del exterior, ¿no? Que hay varios jugadores que están en el exterior que no son muy conocidos, pero que seguramente podrían llenar algunos espacios, ¿no? Lastimosamente, les hago notar nuevamente que la base de esta selección son los sub-20 que están en división profesional, ¿no? Lastimosamente hay una generación que hemos perdido, es decir, faltan jugadores de 21 22 años. Esta selección debería estar mayoritariamente llena de jugadores sub-22 por lo menos, pero lastimosamente no sucede eso, ¿no? Y esperemos que esta generación de sub-20 que estamos viendo pues no se terminen perdiendo y ya para los siguientes torneos no alcanzan al siguiente preolímpico, pues los que están con 18 años sí llegan al siguiente preolímpico si es que hay torneo así, ¿no? Bueno, eso sería todo y bueno, ya a ustedes se los dejo los comentarios.